Saludos amigos, bienvenidos a su programa Lord Informe. Bueno, pues aquí estamos como todas las semanas. Antes de presentar a los compañeros, yo quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores. Como ustedes conocen, a Oil and Gas Alianza. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Paseo de la Reforma número 300, en las oficinas del ingeniero Ricardo Ortega López. También pues le damos las gracias al restaurante Pitbull, de ahí de Eje Central, también a la gasolinera One, que nos hace favor de patrocinar, y al restaurante y al gobierno de Tecámac. Mil gracias a nuestros patrocinadores por ese esfuerzo que hacen para poderlos informar. Y bueno, pues me acompaña como siempre la licenciada Brenda Fonseca. Licenciada, mil gracias por estarnos acompañando en este ejercicio de comunicación. No, pues muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están acompañando, y no olviden de darle sí, apóyenos con eso, con la manita arriba, mientras viral hagamos estos programas, pues nos van a ayudar a todos. Y pues la verdad es que tenemos a personalidades, a dos mujeres, porque es tiempo de mujeres, a Elizabeth Domínguez Valdés, ella es psicóloga, y a Corina Manríquez, ella es psicoterapeuta. Licenciada Brenda, ¿podrías darle lectura a sus semblanzas de nuestras invitadas? Con todo gusto. Ante todo, agradeciendo al Centro Mexicano de Psicología Integrativa por apoyarnos con esta emisión, a enviarnos a personal tan capacitado con tanto renombre. Muchas gracias. Elizabeth Domínguez Valdés es licenciada en Psicología. Tiene especialidad en ámbitos como cerebro afectivo y educación socioemocional por el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo, INAT. Actualmente estudia el diplomado en crianza de los hijos en la Universidad Anáhuac. El pilar de su formación es el enfoque sistémico. Tiene especialidad en temas como manejo de ansiedad, manejo de estrés, autoestima y otros. Por su parte, Corina Manríquez es psicoterapeuta con más de 12 años de experiencia. Cuenta con una licenciatura en psicología, posgrados en hipnosis, biodescodificación, psicoterapia gestal, especialidades en neuroingeniería, codificación conductual, desarrollo humano, intervención en crisis, además de un diplomado en lenguaje corporal. Doctoras Corina Manrique, Elizabeth Domínguez, es un placer tenerlas en Lord Informe. ¡Bravo! Gracias por la invitación. Bienvenidas, están ustedes en su casa. Oigan, pues licenciada, es un tema muy importante, la psicología, todo lo que es escucho también la imagen, el comportamiento de las personas. ¿Podríamos, la psicología, se podría, su análisis en la proyección de imagen, se podría ustedes hacer un breve análisis del pasado debate del domingo anterior, principalmente de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de la señora Xochitl Gálvez? ¿Podrían ustedes hacer un breve análisis? ¿Qué es lo que vieron como profesionales? Claro, bueno, yo creo que es importante que tomemos en cuenta que la psicología pues estudia mucho lo que es el comportamiento, vaya. Entonces, a partir de eso, tal vez nosotros vamos a empezar a hacer justamente el análisis de lo que pudimos observar. Podríamos tomar en cuenta que teníamos justamente a 3 candidatos ahí importantes ahorita en este momento que estamos pasando. Yo lo que percibí, por ejemplo, de Claudia es que es una mujer que de alguna manera considera que posiblemente tiene todas las de ganar, lo cual generó que llegara con una seguridad muy impactante. Es decir, fue una mujer que todo el tiempo se mostró completamente fresca, si podemos ocupar esa palabra, completamente firme. No fue una mujer que realmente entrara como tal en conflicto. Podemos notar cierto nerviosismo en sus facciones, claro que sí, a través de la mirada, por ejemplo, a través de tanto movimiento en las manos también puede ser. ¿Qué tanta cercanía tenemos hacia el otro, por ejemplo? ¿Qué tanto nos hacemos hacia atrás? A diferencia, por ejemplo, de Xochitl Gálvez, que de alguna manera todo el tiempo entraba en confrontación, si nos damos cuenta. Es decir, todo el tiempo estaba como en modo ataque, todo el tiempo estaba buscando la información en el material que llevaba para notar la respuesta justamente de Claudia, y de ahí
en algún momento pues llegar justamente al ataque a través de las evidencias que llevaban, etcétera, etcétera. Por el otro lado podemos enfocarnos en el otro candidato. Yo creo que realmente, si se me permite ocupar esta palabra, yo creo que era un comodín, realmente. No era alguien que expresara tantas cosas, por así decirlo, más que nerviosismo, a través de una sonrisa que yo considero un tanto fingida, un tanto falsa, porque pues de alguna manera todos sabemos que los movimientos que tenemos son completamente naturales. Entonces cuando nosotros llegamos a sonreír de una manera sincera, los ojos también lo llegan a expresar. Nos hacen las comisuras o las arruguitas justamente en la parte de nuestro ojito, en la comisura del ojo. De alguna manera nuestro semblante en el rostro como que también llega a tener como una impresión de relajación, por ejemplo, cuando la sonrisa es sincera. Cuando no, todo el tiempo estamos como completamente estáticos, sonriendo directamente a la pantalla y queriendo proyectar eso, ¿no? Es más, él era muy presente como entre ambas candidatas ni siquiera lo tomaban en cuenta, por ejemplo. Era más como el conflicto entre ellas mismas, entre pues ese debate, y más enfocado pues yo creo que a Xóchitl Gálvez, pero no sé, yo creo que igual y mi compañera tiene algo más que decir más específico. Sí, bueno, yo en Claudia noté una persona muy preparada, ¿no? Una persona que sabe, ¿no? Sabe cómo llegar al público. Creo que siempre su vista estuvo puesta en frente, viendo, proyectando esa confianza y seguridad ante todo, a lo mejor el legado que los logros, ¿no? Que ella de alguna manera pues ha tenido, ¿no? Y creo que eso pues le da esa confianza, esa seguridad, ese sentarse de manera erguida, segura, confiada, ¿no? Y que creo que de alguna manera pues nos transmite en lo personal confianza de ser una presidenta que pueda llevar el país. Ya vimos las estrategias de descalificación de la señora Xóchitl, ya vimos la posición de la doctora de no caer en esas provocaciones. ¿Qué esperarían ustedes o cuál sería el consejo que le dieran a ambas, a Xóchitl, para mejorar su exposición ante las audiencias? Bueno, no sé si realmente se podría hablar de eso, es decir, creo que hacer un análisis a esa magnitud es algo un poco complicado porque no estoy como completamente empapada de ese tema, pero sí creo que tienen a su cierto personal que les enseña a expresarse directamente ante una cámara. Entonces hablar de eso podríamos decir que ya van de alguna manera preparadas hacia algo que van a mostrar, hacia lo que se pide, ¿no? Es decir, si alguien me dice trata de mostrar la seriedad que más puedas, de alguna manera me enseñan cómo a lo mejor aprender a gesticular ciertas cosas. Es por eso que hacer un análisis a través del comportamiento o nuestro cuerpo que habla por nosotros también, es la parte de cómo también estamos percibiendo la realidad. Es decir, yo creo que por ejemplo Xóchitl todo el tiempo estuvo en guerra consigo misma, en de alguna manera como bajar esos niveles de tensión que ella tenía, esa ansiedad que a lo mejor ella tenía, hasta cierto punto preocupación, y todo el tiempo buscaba la cara, por ejemplo, de Claudia, ¿no? Es decir, la mirada era completamente firme, todo el tiempo, cuando la cámara apuntaba directamente a Xóchitl, la mirada a veces podía verse como muy retadora. Es decir, a eso le agregamos las palabras o las frases que ocupaba de ¿qué tienes que decir al respecto? Es la parte de, a ver, contéstame, ¿no? Porque tomemos en cuenta que siempre en un debate, la persona que sabe que lleva las de perder, por así decirlo, siempre va a buscar entrar en conflicto con el otro. Esa es una parte que es muy importante. Entonces, yo creo que si hablamos fuera de los roles que tienen y nos centramos solamente en la parte de seres humanos, creo que es muy importante que tengamos toda esta conciencia de que somos sí lo que pensamos, pero también somos lo que estamos sintiendo y experimentando en ese momento. Toda esa serie de sensaciones, de sentimientos, porque pues somos todo, ¿no? Es prácticamente, somos cuerpo, no podemos vernos como mi cuerpo reacciona de una manera y mi idea está por otro lado, ¿no? Todo el tiempo hay que saber justamente cómo
conjeturar esas dos cosas para saber que somos uno solo, de alguna manera. Ok, yo quiero retomar el tema de la sonrisa. Mencionan que Maynes estuvo todo el tiempo con esa sonrisa impostada. Sin embargo, en el caso de Gálvez, ella es una persona que generalmente se ha mostrado muy dicharachera y en el debate, al contrario, fue contenida en ese sentido, no la vimos sonreír. Y por el contrario, se atacó mucho a la doctora Sheinbaum, incluso llamándola la dama de hielo. Claro. Ok, ¿en qué va mi pregunta? ¿Qué importancia tiene en este caso la sonrisa? ¿Qué nos está comunicando? ¿La sonrisa es un gesto de sumisión en un momento dado o es un gesto de acercamiento con el electorado? ¿Qué papel juega en realidad la sonrisa políticamente? Yo creo que de alguna manera sí buscamos transmitir siempre algo hacia la otra persona. Es ahí donde de alguna manera queremos proyectar a veces lo que en ese momento no estamos logrando. Y cuando eso sucede, yo tengo que tener de alguna manera esa conciencia de saber que yo ahorita puedo estar completamente estresada y se va a reflejar. Por más que yo trate de no experimentarlo, de no mostrarlo, yo creo que a veces es más sencillo, o lo ideal sería que yo reconozca que estoy estresada para justamente poder hacer un mejor trabajo con todo y con eso de lo que estoy sintiendo. Ahora, la sonrisa de alguna manera no considero que sea una parte de sumisión, pero sí considero que es una parte de acercamiento al otro porque incluso nos genera confianza. Es decir, ahí voy a tocar como un tema importante, ¿no? En todo lo que hemos visto de todas estas campañas, todo este movimiento, Xóchitl se muestra como una mujer muy de contacto, es decir, muy cercana hacia las personas, puede hablar y abrazar al otro justamente, cuando por ejemplo en Claudia eso no se presenta, es decir, en más de una ocasión que la llegan a entrevistar o que alguien le quiere llegar a dar un abrazo, es cero contacto y incluso se repela. Eso inclusive también nos puede hablar un poquito de tal vez qué tan segura puede llegar a ser la persona. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen preguntas donde a veces no sabemos qué responder, y más si no conocemos de esa parte, siempre va a ser el nerviosismo lo más evidente. ¿Sí me explico? Sí. Ustedes como psicólogas, entonces, ¿cómo pondrían a los tres candidatos tomando en cuenta la división del cerebro? Que ustedes hablan de un cerebro reptiliano, un cerebro emocional y un cerebro racional. ¿Quién en este caso de los candidatos sería el cerebro reptiliano? ¿Quién sería el emocional y quién sería el racional? Bueno, creo que si nos vamos por esa línea, yo considero que entonces Jorge sería completamente el cerebro reptiliano, ¿no? Todo el tiempo estaba justamente en esa parte de pues ver qué pasa, o sea, ver esa supervivencia, ver para dónde me voy, ¿no? En la parte de Claudia realmente era completamente más racional. Si nos damos cuenta, era una persona que si la atacaba, por ejemplo, Xóchitl, ella podía optar por no contestar, lo cual nos transmite hasta cierto punto una seriedad, inclusive a través de una pantalla, ¿no? A través de no entrar en conflicto justamente con el otro. Y por otro lado sí podríamos decir que Xóchitl es más emocional, de alguna manera se muestra mucho y en su gesticulatura corporal y sobre todo facial se mostraba a veces el enojo o el coraje y a la vez como la desesperación de no lograr al menos encasillar por unos momentos a Claudia para entrar en ese conflicto, porque si eso se hubiera logrado, seguramente hubiera cambiado un poquito la postura incluso de Xóchitl y hasta la relajación, ¿no? Sin necesidad de estar viendo qué es lo que voy a sacar para nuevamente combatirte. En la parte última de ese debate, a mí me llamó mucho la atención que pues yo creo que tuvieron horas o días de poder estar ensayando y capacitándose para que al cierre tenga que leer el discurso de despedida, se equivoque mostrando la bandera al revés. ¿Eso qué análisis le dan? Una gente que no tiene concentración, que no se aprende las cosas, que tiene poca memoria, ¿o qué le pasó a Xóchitl ahí? Bueno, yo creo que siempre llegamos a veces con ciertas notas, ciertas información, pero de eso se trata, ¿no? Que yo llegue a lo mejor con unos puntos completamente desglosados que sé que son los que voy a llegar a tocar a lo mejor en una entrevista, en un debate, en una conferencia, sea cual sea la forma en donde yo voy a empezar a desarrollarme. Pero justamente ahí es donde entra ese lenguaje digital y analógico, ¿no? Sabemos que la parte digital es mucho del contenido, mucho de la palabra, pero sabemos que en la parte analógica ahí entra esa famosa frase de
no es lo que me digas, sino cómo me lo digas. Y entonces ahí, justamente dentro de todo ese ámbito, pues entra la parte de si yo estoy completamente nerviosa y ya empiezo a sentirme atacada, completamente nos vamos en una escalada, ¿no? Creo que como terapeutas, o al menos en mi área, yo por ejemplo que trabajo mucho con familias o con parejas, eso es algo completamente evidente. Cuando alguien me comenta un error o me dicen que me equivoqué yo, completamente salgo a la defensiva a atacar. Y entonces es como una por otra, ¿no? Y nos vamos justamente en esa escalada cuando sabemos que no nos llega o no llegamos a ningún lado, sino que lo que se busca es justamente bajar esa tensión para que uno mismo también reconozca el error de manera individual que también estamos cometiendo. Y eso hace que de alguna manera yo no tenga que seguir exactamente un papel, por ejemplo. Creo que todo va dependiendo de las preguntas que se van haciendo y de la información que también el otro nos va dando, ¿no? Porque yo no puedo decir que ya llegué con 5 preguntas establecidas y eso es lo que voy a hablar, sin tomar en cuenta que eso es mío, pero somos seres relacionales. Entonces siempre va a haber una otra parte que me puede dar un punto de vista diferente y es la capacidad entonces que yo puedo tener para poder contestarlo. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál de todos los candidatos se mostró más presidenciable? Bueno, yo creo que justamente esa es una parte, inclusive diría tal vez un poco evidente, porque considero que Claudia tiene todas las de ganar, ¿no? Es decir, ella llegó con eso. Yo percibí que ella no llegó a un debate, por ejemplo. Ella llegó como a una exposición, a decir una verdad completamente absoluta. No percibo, no logro ver que de alguna manera dijera cosas que fueran debatibles, sino algo que ya vamos a dar por hecho, por ejemplo. Entonces, eso es como la actitud con la que llega, y esa actitud no solamente es de que un día anterior le digan, ¿sabes qué? Tal día va a ser el debate. No, eso es algo que ya viene conllevando porque tiene justamente, pues yo me atrevería a decir, todo este respaldo, ¿no? De alguna manera. Se dice que el 80% de la comunicación se basa en lo no verbal, precisamente. ¿Cuál fue el mensaje que le estaba dando la doctora Claudia Sheinbaum a sus oponentes, principalmente a la señora X, cuando no los miraba, cuando no le hablaba directamente por su nombre, no se refería a ellos? Pues completamente de rechazo, me atrevería a decir, completamente de que no me importa. Es decir, en ese debate donde veíamos que justamente Claudia y Xóchitl estaban atacándose, por así decirlo, completamente Jorge era como el comodín, ¿no? O sea, ni siquiera lo tomaban en cuenta. Es como de, sí, y nosotras seguimos en lo de nosotros. Entonces, realmente se dice que todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Entonces, cada uno, sea verbal, sea no verbal, todo el tiempo con cualquier gesto, con cualquier palabra, con si te miro, si no te miro, si me acerco, si no me acerco, si me dices que te quiero y yo te digo, sí, yo también. Todo eso pues es información, todo eso es a donde entramos a lo mejor a veces en un tema un poquito más complicado, que es la cuestión de significados, o lo que cada persona le da en el sentido de lo que estamos percibiendo, ¿no? Es por eso que decimos que todos tenemos realidades completamente diferentes. En la psicología de masas, ¿creen ustedes que esta postura de la doctora, porque yo la vi casi como dictando una cátedra, como si estuviera ante alumnos, alzando la mano y señalando y directo a los alumnos, como cuando da uno una clase y no estaba como soy, queriéndole y acomodándose las cosas? En la psicología de masas, ¿creen que es positivo que a la masa, a los televidentes, les dejó un buen sabor de boca esa imagen de esa mujer firme, didacta, y no a esa, porque se le queja que no tiene una sonrisa, que no es empática con la gente? ¿Creen que en la psicología de masas está bien ese rol esa imagen que está dando la doctora? Bueno, realmente yo creo que toda esa información que hubo ahí de alguna manera es algo que no va a cambiar la decisión que el pueblo que ya pues tiene la mayor parte, que ya ¿no? llegan a tener de decir voy a votar por eso. Es decir, Claudia llegó con la actitud de sé que voy a ganar y se fue exactamente con la misma actitud. ¿Y los indecisos? ¿A ellos sí?
Realmente no estoy segura, o sea, no me atrevería a asegurar algo que realmente en este momento no tengo muy claro, pero de alguna manera sí, cada vez que una persona es completamente indecisa, siempre se va a ir a puntos completamente específicos y de alguna manera el que más le haga sentido. Es por eso que no podemos hablar de algo completamente concreto, porque sea como sea que cada persona lo llegue a percibir, esa va a ser la decisión definitoria, ¿no? Pero de alguna manera sí rescato o sí se muestra, por ejemplo, la parte de, a veces de manera social nos vamos por la línea en donde yo veo a una persona completamente más segura y entonces que yo asegure algo, por ejemplo, que no sé, pero que lo diga con seguridad, los demás me van a creer de alguna manera. Entonces yo creo que eso es algo como muy importante, pero pues yo creo que ya allá afuera, o los que nos están viendo, pues tomarán su decisión en relación a lo que han visto, ¿no? De cada candidato. Se dice que por lo menos 7 de cada 10 a la hora de sufragar lo hacen por la vía emocional, es decir, lo que ellos conectan con el candidato más allá de sus propuestas. En este sentido, ¿ustedes quién creen que conectó más emocionalmente con el electorado, precisamente dirigido a ese sector de la sociedad que aún no está definido? Es que yo creo que los tres conectaron de alguna manera emocionalmente con el electorado. O sea, no creo que realmente uno en específico haya conectado más. Yo creo que más bien conectamos o conectaron desde el punto en donde quién me transmite más qué cosa. Y entonces a partir de eso, porque yo voy prestando atención no solamente a lo que estoy viendo o a lo que me está transmitiendo, sino también a la información que me está compartiendo. Entonces yo me atrevería a decir que los tres compartieron algo, pero a veces nos damos cuenta de, no, pues como que tú no me transmites lo que yo quisiera sentir de seguridad. Y entonces también es completamente válido. Es decir, vuelvo a hacer como énfasis en esta parte y a lo mejor suena un poco repetitivo, pero sí se puede notar como todo el tiempo, pues Claudia mostró, por ejemplo, esa firmeza. No podemos decir que no. Realmente fue una mujer que, así como llegó firme, así se retiró completamente. Es decir, que fue la que aportó más seguridad hacia el electorado. Incluso los estudios también mencionan, ¿no?, que entre los animales ellos eligen a su líder en función de quién les proporciona más elementos para bajar sus niveles de estrés y en consecuencia seguridad. Entonces en este caso sería Claudia. Ok, en otro aspecto, no sé si ustedes se percataron que cuando le hicieron las preguntas a la señora X sobre transparencia y corrupción, primero no contestó, incluso en ambas ocasiones ella pidió que le repitieran la pregunta. Repíteme la pregunta por favor, y no contestar de entrada. En realidad, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué le está diciendo a la gente? Pues justamente que no estamos atendiendo a lo que venimos, exactamente a un debate. Cuando llega a haber un debate, pues claramente va a haber un intercambio completamente de ideas, va a haber puntos completamente diferentes. Y no estamos hablando de verdades completamente absolutas porque no las hay. Siempre hay completamente puntos distintos. Entonces, tomemos en cuenta que Xóchitl solamente estaba enfocada en una sola cosa. Y era exactamente entrar en un conflicto. Era exactamente encerrar a Claudia y empezar a debatir, donde de alguna manera ella fuera subiendo un poco y la fuera de alguna manera evidenciando, diría yo, pero no estoy atendiendo lo que me preguntan. Es decir, yo no considero que realmente hablaran las propuestas o desarrollaran las propuestas como nos hubiera gustado a lo mejor verlo o escucharlo. Solamente eran pues palabras a veces tal vez al aire. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sintiendo no me está dando para atender lo que el otro me está diciendo. Me está dando para atender mi necesidad. Y mi necesidad era justamente subir un poquito o atacar, más no entender al otro. A ver, licenciada, en ese debate, pues las protagonistas fueron Xóchitl y fue la doctora Claudia, que son dos modelos económicos, políticos muy diferentes, uno de izquierda y otro de derecha. ¿Consideran ustedes que este debate sumó a la, se dice, polarización que hay en nuestro país? Yo creo que la polarización la vive México desde antes de Porfirio Díaz, ¿no? Ricos y pobres. Ahora es más vista por la televisión, por las redes sociales. Pero ¿creen que este debate, este contraste de ideas
vino a sumar más a la polarización. Si hay polarización y si ustedes lo consideran en México, primero, ¿creen que hay polarización y después creen que se sumó esto, dio elementos a una mayor polarización? Yo considero que sí. Es decir, siempre estamos en ese punto de contrastes, ¿no? Y de alguna manera eso siempre es como algo muy evidente porque siempre es ver o intentar hacer notar quién tiene la razón o quién es el que más puede ayudar en algo. Entonces, creo que a veces no sabemos trabajar en equipo o creo que a veces no sabemos reconocer lo que la otra parte me puede sumar. Yo solamente me quiero encerrar en una línea en donde yo digo, tomo en cuenta esto, pero si tú me dices algo que a mí me hace ruido y que yo considero que no, entonces te desecho completamente. Creo que realmente nunca nos detenemos a pensar y decimos, bueno, esta persona está diciendo algo que está poniendo en tela de juicio mi propio juicio y decir, igual y a lo mejor esto puedo mejorar, igual y a lo mejor esto puedo cambiar, igual y a lo mejor esto puedo tomarlo en cuenta, pero no tenemos como ese aprendizaje tal vez, y no porque no podamos, porque no podemos olvidar que el ser humano es justamente consciente y es lo que nos caracteriza a lo mejor del resto de los animales, ¿no? Pero de alguna manera no sabemos explotarlo. Entonces yo sí creo que puede generar a veces más polarización porque no sabemos pues trabajar en conjunto o reconocer los puntos de vista que el otro nos pueda decir. Pues amigos, les recuerdo que estamos aquí en Oil and Gas Alliance, estamos transmitiendo desde Paseo de la Reforma número 300 y estamos con las licenciadas Elizabeth Domínguez Valdés y la licenciada Corina Manríquez, pues hablando de este postdebate, ellas como expertas en comportamiento, pues nos están dando luz a una semana ya de este debate. Pero, ¿qué pregunta tienes tú, licenciada? Pues precisamente retomando esta situación de que tenemos invitadas tan capacitadas en el tema, pues a mí me gustaría que opinaran sobre una columna que salió a raíz del postdebate de Guadalupe Loaesa, la cual afirma que las mujeres de cabello chino por naturaleza, háblese Claudia Sheinbaum, le tienen envidia a las que tienen cabello lacio. O sea, por el simple hecho de tener cabello chino, ya soy una persona envidiosa con otra. Da risa. Bueno, acuérdate que Loaesa tiene hasta la secundaria terminada. Sí, pero nuestros invitados, ¿no? Por eso quise que sí para estar ante nuestro auditorio. Ve nada más de qué nivel, por favor. No, realmente no. Yo creo que la envidia, como cualquier sentimiento, es algo completamente natural y hay que aprender a reconocerlo, pero pues no creo que vaya en ese extremo realmente de el cabello. Realmente podría decir que no, y no tiene como, no tengo nada que decir en relación a eso. Hay estudios que sustenten eso, ¿verdad? Bueno, pues pues ya creo que estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Les estamos agradeciendo mucho pues estos conceptos, esta información que nos están ustedes dando, muy enriquecedora. ¿Tienen algo más que agregar que quisieran de este debate o de algo que trajeran de otro análisis o otro análisis o tema que quisieran exponer? No, realmente yo creo que, o al menos yo no tengo nada más que decir. Yo considero que, o lo único que tal vez me gustaría transmitirle al público que nos está viendo es que justamente aprendamos, y eso es de manera individual, a conectar no solamente con lo que estamos experimentando en el momento, sino también con lo que estamos sintiendo en el momento, con lo que nos están provocando los demás en el momento. No creo que esa es la forma que tenemos para ser más conscientes de lo consciente que es el ser humano. Entonces, dicho esto, pues agradecerles la invitación, más que nada. Espero que las aportaciones que hayamos tenido mi compañera y yo hayan sido de muchísima ayuda y de muchísimo enriquecimiento para ustedes y sobre todo pues para el público que nos está viendo. Y hablando de público, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes, su correo? ¿En dónde laboran? Claro. Bueno, yo la verdad es que con mucho orgullo pues pertenezco al equipo de CEMEPI. Justamente yo me encuentro... ¿Qué es CEMEPI?
CEMEP es el centro integral donde estamos haciendo terapia justamente, y yo me encuentro en la sucursal que tenemos en Insurgentes. Bueno, que tienen en Insurgentes, formo parte del equipo de trabajo, de hecho de ellos. Ahí es donde estoy. En redes sociales pues realmente aparezco como Cianya Domínguez en mi perfil de psicóloga, y pues prácticamente es. Si me... ¿Y ella? Sí, bueno, pues yo agradecerle la invitación aquí apoyando a mi compañera. Y también trabajo en el Centro Mexicano de Psicología en la sede Victoria. Perfecto. Ok, para cerrar nada más, me gustaría que como maestras de primaria le pudieran dar una calificación en cuanto a esa comunicación verbal que tuvieron los candidatos. Una S, suficiente, B, bien, MB, muy bien. ¿Y qué esperan o qué les aconsejarían en ese aspecto para el próximo debate? Pues yo creo que si hablamos exactamente de esa comunicación no verbal, yo creo que tienen un excelente, porque de alguna manera es lo evidente y lo que se refleja, es decir, es algo que realmente no siempre podemos controlar y no se pide que lo controlemos desde un inicio. Yo no puedo controlar lo que no reconozco, entonces justamente esa es una parte muy importante. ¿Qué les aconsejaría? Pues sobre todo no solamente meternos en nuestro papel, no solamente podemos hablar de roles, no solamente puedo hablar de que yo soy terapeuta, soy hija, soy hermana, soy novia, soy muchísimas cosas, ¿no? Y cada rol nos requiere justamente una función, pero fuera de los roles, y si dejamos todos esos títulos de lado, pues seguimos siendo seres humanos. Entonces creo que esa es la primera parte que tendríamos que aprender a atender para que de alguna manera podamos funcionar de la mejor manera en cada uno de los roles que tengamos. Perfecto, pues ese es su espacio, queda abierto y cuando gusten venir, pues aquí les llamaremos a ver si nos dan luz en esto en esa materia de la psicología que es tan apasionante. Claro. Mil gracias y vamos a despedirnos con un aplauso. Gracias. Pues amigos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Gracias.